hoy, o más bien el tema principal, en sí engloba una idea, y la idea es sobre la importancia de reconocer o de ver el tamaño de la salvación que tenemos. Porque la gente no recibe algo que no sabe si beneficia o no. Si alguien de repente, usted se lo encuentra en la calle y le ofrece algo, pues usted sabe que a uno le da miedo, ¿no? Imagine que estemos en un aeropuerto y alguien le dice, me tiene esta maleta aquí mientras voy a algo, ¿no? Pues da miedo que, no sea que le esté dando una maleta de droga o alguna cosa así, ¿no? O sea, le da a uno miedo, ¿no? Cuídeme por favor esta maleta mientras voy y vuelvo. O sea, si alguien le da a uno algo, pues uno puede ser que no la reciba si primero no le aclaran o no le explican qué es lo que trae, amén. Entonces, en realidad, un problema de que la gente no recibe la salvación o no quiere estar enterado sobre las cosas de Dios, sobre todo sobre la salvación, es que la gente no sabe qué es la salvación. La gente lo ve algo como muy trivial. La gente, por ejemplo, la mayoría de la gente, cuando uno le habla de salvación, ellos dicen, pero pues, ¿de qué voy a ser salvo? Si al fin y al cabo todos nos vamos a morir y me van a comer los gusanos. Y como que el mundo hoy en día tiene la idea es, vivamos el hoy, vivamos el presente, porque mañana ya no lo voy a poder disfrutar. Los jóvenes piensan así. Los jóvenes piensan, no, pues déjeme disfrutar ahora que estoy joven, porque ya cuando esté viejo no voy a poder disfrutar esto, ¿no? El soltero, voy a disfrutar, bueno, las solteras hoy en día mucho esa idea de es disfrutar y algún día miramos a ver si nos casamos o si tiene hijos, cosas así, sino disfrutar el presente, ¿no? Y eso lleva a la gente a no pensar en la salvación. Incluso hay gente que dice que el infierno está en esta tierra. No sé si han escuchado eso, pero hay mucha gente que cree que el infierno está en esta tierra. O sea, que lo que estamos pasando en esta tierra, todos los sufrimientos, guerras y la vida desdichada que llevan muchos es el infierno, ¿no? Y para otros, entonces, dicen que Papito Dios es bueno y que Diosito a todos va a salvar. Esa también es muy común. Escuchamos a mucha gente que dice, no, si Papito Dios es amor. Y Papito Dios, y resulta que Papito no es Dios, sino Papito, pues ya saben quién es el padre de mentira, ¿no? Entonces, hablando de esto, esto es del mundo, hablando de la salvación, el mundo no sabe sobre esta salvación, es más, ellos no saben que están condenados ni para dónde van. También hay muchos cristianos que no tienen la idea sobre el tamaño de la salvación. Por ejemplo, hemos hablado que hay muchos cristianos que llegan al evangelio por interesados en algo material, no en la salvación. Y mucha predicación se ha convertido en ello. Mucha predicación, en vez de predicarle a la gente la salvación y la vida eterna, les predica, por ejemplo, dinero, prosperidad, soluciona los problemas de familia, soluciona los problemas matrimoniales. Y muchos han llegado al evangelio buscando eso, buscando que Dios les arregle el matrimonio, que Dios les arregle de pronto un problema de salud, menos la salvación. De manera pues que esta gente mantiene en el evangelio, pero buscando buena suerte. No, yo voy a la iglesia para que esta semana Dios me bendiga, pero puras cosas materiales, y de la salvación muchos pues poco saben, amén. Y esto, yo le voy a decir una evaluación el día de hoy, un quiz. Muchos cristianos piensan de la siguiente forma y se las voy a preguntar a ustedes. ¿Qué pasaría si el Señor viniera hoy? Muchos cristianos dirían que no venga todavía porque tengo que arreglar un asuntito. Si viene el Señor, ¿quién sabe si me voy a con él? Eso quiere decir que la persona todavía, cuando tiene dudas, cuando una persona dice, si el Señor viniera hoy, algunos dirían, ay, pues qué bueno, no, ya era hora. Sí, esto está, ya, qué bueno que se acaba este show porque esto está muy complicado, ¿no? Sí, por ejemplo, si uno está enfermo, yo digo que pereza una enfermedad larga, pues mejor, Señor, llévame de una. Hay un hermano por ahí que está enfermo, sí, y dice que si lo operan, pues de pronto se queda en la mesa de cirugía. Y si no lo operan, pues se va a morir, pero lentamente. Pues si uno está seguro con el Señor, yo diría, pues mejor pronto que tarde, ¿no? Ahí en la mesa, rapidito, y para el mismo lado vamos, pues de una vez. Yo diría, es más, yo lo dije en la mesa de cirugía, Señor, pues de una vez, pues que quedemos aquí, porque mejor ya hay de un solo que lentamente. Yo.
Si uno va con el Señor, pues mejor ahorita que después. Pero el que no está seguro de ello, y mucho cristiano como no está seguro de ello, dice, no, incluso algunos están esperando hasta el anticristo, para que el anticristo, no, pues ya con el anticristo ahí de pronto, ¿no? O sea, ya de panzazo allá, ¿no? Ese es el problema de mucho cristiano, porque estamos más detrás, no estamos pendientes y no anhela la salvación, no anhela ese momento, ¿cierto? Como decía el apóstol Pablo, yo pues si me quedo para servir está bien el Señor, pero si el Señor me llevara, para mí el vivir es Cristo y Él. Pero eso del morir es ganancia, como mucho les cuesta. ¿Quién puede decir que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Y cuando decir el morir es ganancia es que es mejor irse con el Señor que quedarse aquí. Amén. Y eso cuesta. Eso cuesta hasta para los mismos cristianos, ¿no? Entonces, cuando alguien no sabe el valor de lo que tiene, lo descuida. Por eso mucha gente descuida la salvación. Entonces, como diría el viejo y conocido refrán, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. O sea, ¿cuándo se sabe que algo es valioso? Cuando no lo tiene. Y como la gente está muy segura de la salvación, ¿cierto? Que porque Dios se la dio y porque no se pierde, pues entonces no lo valoran. Por ejemplo, mucha gente hablando de cosas valiosas que tenemos nosotros, porque usted sabe que cada uno de nosotros valemos un montón de dinero. Si nos vendieran para vender los órganos, saldríamos caros. Y por ejemplo, nadie sabe cuánto vale un riñón hasta que lo pierde y necesita un trasplante. Y mientras lo tiene y no lo valora, ¿qué hace? Come, ¿qué? Coca. Eso sí, ya saben para dónde vamos. Le echa coca todos los días y toda la que venga no toma agua, no va al médico cuando le dan infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque no aprecia el valor que tiene. O sea, supiera cuánto vale un riñón y conseguir uno, pues ya sabe que se desaparece mucho en México porque dicen las malas lenguas que los secuestran para órganos. Dicen, ¿no? Que para otros países incluso, no los de acá, que es tan caro que hasta matan gente por ello. Bueno, eso dicen, ¿no? En las malas lenguas, no me hagan caso. Y nadie sabe cuánto valen los pulmones hasta que deja de respirar y comienza con insuficiencia. Mientras tanto, ¿qué hace? ¡Puma! Y le mete cigarro a ese pobres pulmones, los achicharra. Sí, le echa humo y no los cuida, no hace deporte y etcétera, ¿no? Nadie sabe lo que cuesta el hígado, ¿cierto? Hasta que se pone amarillo. Entonces ya le da la histericia y entonces se comienza a poner verde, amarillo, y entonces la persona, ¿y qué tiene? No, el hígado. Y tiene cirrosis, medio hígado ya, y entonces ya no le carbura ni la cabeza, porque sí sabe que el hígado es el que alimenta el cerebro. Por eso si usted está mal de la cabeza, mire que no hay sea que ya el hígado le esté funcionando mal. Eso que mucho sueño y que no carbura ya, échele ojo, porque el hígado es el que alimenta el cerebro. Amén. Y entonces ahí sí, mientras tanto, ¿qué hacen las personas? Caguamas, tequila, pajaretes. Ándele. Sí, yo no sé si el pan. Bueno, de todas maneras el hígado directamente lo daña. ¿Por qué? Porque no sabe lo que vale hasta que de verdad lo pierde. O sea, porque no aprecia eso que vale muchísimo, ¿no? Nadie sabe cuánto vale la vieja. Ay, porque se ríen. Ahí sí todos los varones se ríen. Porque nadie sabe lo que vale la vieja hasta que se va. Mínimo se va donde la suegra. Un tiempito, y entonces el hombre tiene que levantar a los niños, darles de comer y dice, ay, la vieja sí sirve, vale harto, ¿no? ¿Sí? A veces hay varones que necesitan vacaciones. A mí en consejería me preguntan, ¿qué hago con mi marido? ¡Qué grosero! Dele vacaciones. Váyase un ratito, déjelo todo solo, que tienda su cama, que haga su propia comida, porque así se valoran las cosas. A ver, ahí se le acaba su tontería, una semana, mira, yo le a veces con 2, 3 días ya está arreglado el hombre. O la mujer también. No, bueno, dejémoslo ahí porque ya está muy feo el tema. A ver. Listo. Nadie sabe cuánto valen los hijos. Hasta que los visita en la cárcel. Ay, mi hijo, pero yo qué hice, pero ¿por qué? Pues le faltó sus tabladas.
Claro, o en un centro de rehabilitación. Ahí sí sabe cuánto vale el hijo. En el centro de rehabilitación, porque cuando tenía que haberlo corregido, porque no debió de haberlo dejado salir con amigos, porque debió haber sido más estricto, mejor que le diga que es malo, ¿cierto? Ahora, y no que después lo tenga que ir a... Igual le va a salir igual de caro, más caro todavía, porque los centros de rehabilitación son caros. Los tratamientos, las medicinas, todo, un accidente, todo eso es caro, amén. Entonces, y es muy importante, bueno, yo por eso, hablando de los hijos, si uno sabe que algo es valioso, uno lo cuida. Si sabe, si no cree que es valioso, lo descuida. Yo, por ejemplo, a mis hijos a veces digo, pero ¿por qué no me deja ir, papá? Yo les digo, es que ustedes valen mucha plata. Esto es lo de las colegiaturas, eso es un montón de dinero andando por ahí. Cada uno, todos los pañales, los medicamentos, si sumamos todo eso, eso es un montón de dinero, me ha costado la mitad de la vida. ¿Usted cree que yo voy a dejar un bulto de dinero de esos ahorita de 40 kilos en puro oro por ahí ir a la tienda solos? Le dijo, no, mijitos, mucho dinero andando por ahí para dejarlos por ahí solos. Entonces uno como sabe lo que vale las cosas, pues los cuida, no los deja por ahí de malas. Y yo por ahí no los dejo, porque así como alguien cuando reconoce que algo es valioso, ¿qué hace? Lo cuida, ¿verdad? A ver, ¿quiénes dejan el dinero por ahí? Dígame en dónde lo deja. ¿Quién deja el dinero, el sueldo por ahí encima de la mesa? No, hasta duermen con él. Que la mujer no se lo saque, lo esconden de la esposa. Y ella saca, abre la billetera y ahí no está. Ah, lo cuida, ¿cierto? Lo cuida. Cuida la billetera, cuida el dinerito porque sí sabe que vale, ¿no? Entonces hay muchas cosas que valen y sí. El celular, ay, sale de la casa y a las 2 casas se acuerda y se devuelve. Porque ¿quién va a dejar el iPhone? ¿El Samsung A52? ¿Sí? Ah, eso se cuida. ¿Y la contraseña del celular? Ah, porque lo que hay adentro ahí vale oro. Ay, donde miraran ese celular dentro, eso vale muchísimo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque sabe que vale esa información, porque sabe que lo que hay ahí puede ser peligroso para la vida del artista. ¿Sí o no? Entonces las cosas valiosas uno las cuida. Y lo que le parece que no es valioso, no lo cuida. Por ejemplo, ¿quién deja la casa abierta, las puertas abiertas? ¿Quién? ¿Y quién no le pone rejas a las ventanas y mantiene bien seguro? Claro, porque la casa, ¿qué? ¿Lo que hay adentro qué? Vale mucho. Entonces uno lo cuida. Una conversa por ahí que yo vi en redes sociales me sorprendió. Porque hablando de la vestimenta decía esta señora no cristiana. Ella decía que la vestimenta era como una casa. Que si uno deja la puerta abierta, obviamente la mayoría de la gente es honesta, pero que los ladrones andan mirando casas abiertas. Y que la mujer que viste mal es como una casa abierta. Que si no le da valor, pues es una invitación como una casa abierta a que vengan y la roben. Más o menos decía ella, hablando de una inconversa, imagínense lo que decía. Entonces, claro, las joyas, por ejemplo, el anillo de matrimonio, no se deja por ahí en cualquier parte, ¿verdad? Ese se cuida muchísimo. O el que tiene un reloj fino, muchos hombres su carro lo consienten más que la esposa, ¿cierto? Lo pulen, lo lavan, eso lo brillan. O la moto. Llevan más la moto a la refaccionaria que la mujer al médico. Muchos. Es más, la mayoría. Si cuidan los vehículos bien y que el carburador esté a tiempo y que esté sonando bien, ¿no? Que las llantas estén nuevas y la mujer ahí en tenis. Tenis del tianguis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuida, porque le da valor al carro, le da valor, mucho valor. Los ahorros no se dejan en cualquier parte, ¿cierto? Se meten en el banco a término fijo, se invierten, bueno, se hacen muchas cosas porque lo cuida. Y eso, todas esas cosas que uno considera que tienen valor, uno lo cuida. Y lo que uno descuida es porque cree que no vale. O que piensa que no lo va a perder, que está muy seguro. Amén. ¿Por qué se cuidan todas estas cosas? Porque uno sabe que le ha costado esas cosas que uno le da valor porque le han costado mucho. Por eso le enseña uno a las adolescentes, a las muchachas, no sea fácil. Porque dice el viejo y conocido refrán,
lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Nadie sabe de las cosas cuando no le cuestan. Los hijos, ¿por qué desperdician el agua? ¿Por qué desperdician la luz? ¿Por qué rompen los zapatos? ¿Por qué rompen la ropa? Porque no les ha costado. Entonces, cuando uno sabe que algo le ha costado mucho trabajo, por ejemplo, claro, no es lo mismo un chavo que se casa a los 15, 16 años, que se encontró con alguien por ahí, en una discoteca o en la escuela, y agarró rapidito y todo, pues eso no le costó trabajo y además bien fácil. Claro, pero cuando uno, como yo, a los 35 años está soltero y no casa nada, la que llega, sí, llegó a una hasta allá, la otra oportunidad no hay. Claro, porque ha costado trabajo. A ver, sí, o estoy diciendo algo malo. No, así es. Así son las cosas cuando cuestan. Por eso uno le enseña a las adolescentes y las adolescentes, no sea fácil. No sea fácil porque las cosas que no cuestan no se aprecian. Entonces, como uno sabe, primero que todo, las cosas tienen valor porque cuestan. Cuando a uno le cuesta mucho, cuando esas casas que dura uno 30 años pagando y las termina de pagar, eso ya en el lecho de muerte todavía no se quiere morir porque la casa le ha valido 30 años de su vida, ¿sí? Pagándola porque le ha costado mucho trabajo, ¿ven? Y segundo, porque sabe que lo puede perder. Cuando uno tiene pendiente de que le pueden robar, de que lo pueden quitar, uno lo cuidan mucho. O sea, como le decía yo de mis hijos, los cuida uno mucho pues porque roban porque uno sabe que le ha costado demasiado y no lo deja por ahí, porque uno sabe que eso vale tanto que otro lo va a querer. ¿Sí? Entonces el que ama mucho a su esposa, la cuida mucho, bueno, si sabe que cuando sabe que puede perder, pues cuida. Amén. Porque el que está seguro, pues no le importa. Amén. Entonces, las cosas valiosas tienen muchos amigos, los amigos de lo ajeno. Siempre habrá alguien que esté interesado. Amén. Todo esto es una introducción para llevarlos al tema de que así pasa con la salvación. La salvación no se cuida porque no sabe el valor que tiene. Y porque como a ninguno le ha costado, entonces la salvación, dice la palabra del Señor, que la salvación es una salvación grande. Amén. Entonces, primero que todo, la salvación la gente no la cuida, no le da su valor, primero porque a ninguno le ha costado. Entonces, sabemos lo que se ha enseñado comúnmente, que dice la palabra del Señor, que la salvación es por gracia y que es gratuita. Amén. Entonces, como a nadie le ha costado, sino fue a Cristo el que le costó, pues no la cuida porque pues no han hecho nada por ella. Amén. Fíjese que las cosas que nada cuestan se desperdician. Por ejemplo, usted sabe que no hay ricos que se hayan ganado la lotería. El que se gana la lotería siempre la termina perdiendo. No hay ricos que digan, no, ay, este señor como Elon Musk es rico, se ganó la lotería y puso a producir el dinero. Eso no existe, qué cosa tan rara. ¿Por qué? Porque no le costó trabajo. Por eso no está bien que la gente compre lotería, balotitos y cosas de esas. ¿Qué significa? Que la persona se quiere saltar las trancas de lograr algo de una forma fácil. Y otra forma que tiene de cosas que no se valoran, que porque no cuestan trabajo, es por ejemplo las herencias. Normalmente y la mayoría de las veces las herencias se pierden. Porque como no le costó, ¿a quién le costó? Al papá o a la mamá le costó todo el trabajo. Pero normalmente, sí, mire, si nosotros, el ser humano, cuidara las herencias y dieran riqueza, todos seríamos ricos. Porque imagínense que nosotros tuviéramos las herencias de nuestro abuelo, de tatarabuelo y tras tatarabuelo y de aquí para atrás. Imagínense cuánto lo rico que seríamos nosotros. Pero ninguno, todos pobres, porque todo el mundo recibe una herencia de alguna u otra forma, siempre la ha perdido. Entonces las cosas que no cuestan, pero fíjese que la Biblia sí habla sobre el costo que nos corresponde a nosotros para la salvación. Eso otro día lo voy a hablar, hoy no porque me voy a alargar. Pero hay una parábola que dice, hablando de el que quiera ser mi discípulo, tendrá que, dice, eso dice la palabra del Señor. Y hay parábolas del Señor Jesús donde dicen el costo de seguir a Cristo. O sea que Él pone el inicial, pero para apreciar esta salvación también hay cosas que nosotros debemos de hacer. Amén. Eso lo dejamos para otro día, porque si no, ¿qué sigue pasando con la salvación? Que se sigue menospreciando y no se le sigue dando el valor que tiene. Amén. Luego, segundo,
¿por qué la gente no le da valor a la salvación? Porque están seguros, porque se ha enseñado durante mucho tiempo que la salvación no se pierde. Entonces, como no se pierde, es como si usted dice, no, aquí en esta casa nunca pasa nada, aquí no hay ladrones, por eso dejamos la puerta abierta. Y como aquí no hay, pues se deja las llaves del carro dentro del carro, o sea, se descuidan las cosas cuando estamos seguros de que no se van a perder. Y eso pasa mucho como con la salvación. Se habla mucho de que una vez salvo, para siempre salvo. Pero otro día vamos a hablar de ese tema. ¿Amén? Pero primero quiero retroceder un poquito y decirles lo que dice la palabra del Señor del tamaño de la salvación. Porque de eso es lo que hemos venido hablando. De lo grande que es la salvación para nosotros poderla apreciar y poderle hablar a la gente de esto grande que nosotros tenemos. Amén. Dice Hebreos 2, versículo 1, que fue donde comenzamos leyendo. Por tanto, Hebreos 2:1, por tanto, ¿qué? Es necesario. ¿Qué significa que es necesario? Obligatorio, que eso es un deber. ¿Que con qué? Con diligencia. ¿Qué hagamos? Atendamos a las cosas que hemos, ¿qué? No sea que, ¿qué? Ay, aquí ya comienza la cosa. O sea, que hay una posibilidad de deslizarse. O sea, que la salvación sí tiene un riesgo. Mire lo que dice. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión, ¿y qué? Y desobediencia, ¿recibió qué? O sea, que el que desobedece, sea cristiano o no sea cristiano, de todas maneras, si desobedece, tiene que justa retribución, que hemos estado hablando sobre la justicia de Dios. Dice el versículo 3, ¿cómo que? Escaparemos nosotros. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Si descuidamos una salvación, ¿cómo? Tan grande. O sea, fíjese que aquí está diciendo que esta salvación hay que cuidarla. O sea, que no hay que descuidarla. Amén. O sea, que es muy grande, como tiene mucho valor, tiene también mucho enemigo. ¿Sí es lo que quiere decir aquí o no? O hoy amanecí mal de los medicamentos. No, sí dice eso. Que es una salvación muy grande, dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. Entonces, quiero ahondar más que todo que la salvación es grande y que no se debe descuidar. Entonces, la salvación es grande por varias cosas y vamos a mostrar el día de hoy el tamaño de la salvación. Para hablar de esto del tamaño de la salvación, dice Lucas 19, versículo 10. ¿Por qué es grande la salvación? Versículo 10, 19, 10. ¿Lo encontraron? Porque ¿qué? El Hijo del Hombre vino a buscar ¿y qué? Lo que se había perdido. La salvación es grande porque lo que se perdió no fue chiquito. Por ejemplo, a usted se le cae una moneda de peso o de 10 centavos. ¿Usted qué hace? La deja por ahí. Aunque qué día me fui en el metro y me faltaron 50 centavos y casi no me puedo ir. Me tocó volver a pagar 10 pesos para que otro me pasara porque por mugre 50 centavos. Ahí sí valían los 50 centavos. Pero claro, si usted tuviera una moneda de oro de 18 quilates, de 100 gramos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que se perdió porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, entonces lo que se perdió fue una cosa grande, por eso necesita una salvación del mismo tamaño de lo que se perdió, algo grande. Fíjese que el pecado de Adán no fue que se comió una manzanita. El problema es que cuando él comió del fruto nos mató a todos. A los miles de millones de personas que han muerto desde Adán hasta hoy, nos mató a todos. O sea, la hizo de moñona. Como cuando agarra y con pegarle a uno, se fregó a miles. Ese fue el tamaño de la mordidita. O sea, la embarrada no fue chiquita, la embarrada fue grande y fue tan grande que condenó a todos los seres humanos. Amén. Entonces, eso que se había perdido es tan grande, por eso se necesita una salvación tan grande. Primero que todo, porque el tamaño del pecado es muy grande. La gente minimiza el pecado. No, un pecadillo, no una mentirita, no una salidita, una canita al aire. Y minimizan el pecado. Pero el problema, y es lo que hemos estado hablando en todas las predicaciones anteriores,
¿Sí han entendido ustedes lo grave del pecado, verdad? Lo grande y lo feo y lo malo delante de la presencia de Dios y todo lo que ocasiona, ¿no? Entonces sabemos que las consecuencias y el pecado es muy grande, y como es muy grande el pecado, por eso necesita una salvación más grande. Amén. Entonces el pecado, sabemos los efectos grandes que tiene, y es que por pecar todos morimos, porque sabemos que la paga del pecado, ¿qué? Es la muerte. O sea, si no pecáramos, no nos moriríamos. O sea, nos morimos porque pecamos. Oye, una cosa que estaba yo mirando en estos días y pensando es que fíjese que el pecado comenzó por un alimento, por una fruta que comieron, ¿verdad? Pero había un árbol de la vida que si ellos tomaban de él, les daba la vida. Luego nosotros en la vida nos morimos por comer. Pero luego en el Apocalipsis y por allá al final dice que hay un árbol de la vida también. Y que hay unas hojitas que el que come de esas hojitas tiene vida. ¿Cómo es tremendo, no? O sea, el pecado entra por la boca. Y la salvación también. Bueno, porque dice que por medio de ese árbol, por medio de esas hojas, habrá salud para las naciones. Eso dice la palabra del Señor. Amén. Bueno, hay una que me acordé ahorita. Amén. Sigamos. Entonces, el pecado nos quita la vida. ¿Nos quita qué? La salud. ¿Sí o no? Eso lo estuvimos viendo. El pecado nos quita las relaciones. El pecado nos quita la riqueza, el dinero. Y el pecado nos quita la tranquilidad. El pecado además nos manda al infierno. Eso estuvimos hablando. Donde el gusano no muere. ¿Y qué? ¿Y el fuego qué? No se apaga. ¿Ven? Nos pone en enemistad con Dios. La ira de Dios está sobre nosotros. Nuestro pecado es tan grande que no tendríamos nosotros cómo pagarlo. No tenemos nosotros cómo pagarlo. Entonces, la salvación es grande porque el pecado también es grande y porque ha hecho demasiado mal a nuestras vidas. Amén. Ahora, ustedes saben que las fianzas, cuando alguien comete un delito, van de acuerdo al tamaño del delito. Por ejemplo, ustedes saben que una multa de tránsito, todas no valen iguales. Hay unas que son multas graves y hay otras que son multas que ameritan de pronto un llamado de atención. Entonces, por ejemplo, si usted deja mal estacionado el vehículo, la multa no vale lo mismo que si estuviera manejando en estado de ebriedad. ¿Sí saben eso? Que de acuerdo al peligro y de acuerdo al tamaño de la sanción, más bien del delito, así mismo también es la fianza o la pena. Amén. Lo mismo pasa, por ejemplo, hay penas que a usted le cobran una multa y usted paga la fianza y lo sacan de la cárcel. Pero hay penas que no hay forma de pagar sino en la cárcel. Y hay penas que se pueden pagar en la casa por cárcel. ¿Sí o no se han escuchado eso? Que tienen la casa por cárcel. Entonces los dejan ahí y ahí pagan su pena. Pero hay otros, por ejemplo, aquí en México no existe esa cadena perpetua. Pero hay gente que tiene 50, 60 años y le ponen una pena de 40, 50 años de cárcel. ¿Qué significa? Pues que se va a morir allá. Porque si tiene 50 años y le ponen una pena de 50 años, y a veces le ponen hasta varias penas. Le dieron 10 penas de 50 años. ¿Cuándo va a pagar eso? O sea, impagable. Y existe hasta la pena de muerte. Ustedes sí saben eso. Hay países que tienen la pena de muerte. Así es la pena del pecado de nosotros. Es impagable. No es chiquita, sino que la pena que tiene el ser humano es pena de muerte irrevocable y no hay otra forma sino muriendo. ¿Y sabe qué? Ni muriendo pagamos la deuda. Porque sí sabe que si nos morimos todavía quedamos en deuda. Tanto es que quedamos con la deuda nosotros por el pecado y por lo grave de lo que ha hecho el ser humano, que si se muere, Dios lo resucita y lo pone a pagar toda la eternidad. Esa es la paga del pecado. O sea, la paga del pecado no se paga muriendo. La paga del pecado se paga muriendo, resucitando después de morir y ser durante la eternidad, porque no hay paga. No hay forma de pagar por eso. Nosotros no tenemos cómo pagar el precio de lo tan grande del pecado, tanto que ni con la eternidad lo pagaríamos. ¿Sí entienden ustedes el tamaño, verdad? Ahí ya va la cosa. El tamaño del pecado es tan grande que se necesita una salvación que pueda hacer eso, que nos pueda librar después de la muerte de toda la eternidad con la que tendríamos que pagar. Amén. Entonces, primero que todo, por eso, por el tamaño del pecado, la salvación es tan grande
porque el pecado es demasiado grande y que es impagable. Por eso la salvación debe ser de acuerdo al tamaño más grande de lo que es el pecado. Y ya el pecado es muy grande. Amén. Segundo, por el valor emocional de lo que se perdió. Y es que cuando dice el Señor que Él vino a salvar lo que se había perdido, no se le perdió una moneda de 50 centavos. Lo que se le perdió al Señor fue nada menos y nada más que Adán fue llamado hijo de Dios. O sea, es que si usted se le pierde una moneda de 5 pesos, se le pierde el dinero o el carro, alguna cosa, es recuperable. Pero para Dios lo que perdió era de mucho valor. Lo que se le perdió a Dios fue su propio hijo, la creación de Él. Y Él ama al ser humano. Y no es lo mismo que se le pierda a usted algo que no ama a algo que sí ama y ama mucho. Porque yo le doy la apuesta a usted que un hijo suyo se le pierde, le desaparece y se pone loco. Y le digo porque me ha pasado. Y después de que los he encontrado, le he dado porque el susto. Sí, eso es grave. No se pone mal. Cuando se le desaparece a uno, los hijos no saben dónde están. Porque vale, hermano, es el hijo. Y Adán fue llamado hijo de Dios. Amén. Ahora, no es lo mismo que metan a la cárcel al Chapo. Usted ay, nos duele que el Chapo esté allá. Ay, qué triste. Ah, pero si le meten un hijo a la cárcel, eso sí duele. Que mi hijo esté allá metido en ese lugar, uy, no, eso es duro. Entonces, o que le dieran pena de muerte al hijo de uno. Bueno, más o menos es lo que le sucedió a Dios. La humanidad, algo que considera Él algo amado, algo que tiene una relación, algo que es de Él, que lo creó con mucho cariño. Esa humanidad tiene pena de muerte y está muerta y no hay forma de sacarlo de allá. Entonces el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y no eran 50 centavos, éramos nosotros y para nosotros, para Él, tenemos todo el valor para Él. Y duele. Y entonces por ese tamaño. Fíjese que el Señor explicó el tamaño de la salvación hablando del tamaño de lo que se perdió en 3 parábolas. ¿Se acuerdan la parábola de la oveja perdida? La parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. 3 pérdidas. Y el Señor con esto quería explicar el tamaño de lo que significa cuando algo importante se pierde. Y era para explicarnos a nosotros, la salvación es grande porque esto que se perdió es como un hombre que tiene 100 ovejas, pero se le pierde una. Y no importa que sea una, es que esa oveja valía lo que valía las otras 100. Tanto es que vale tanto esa oveja, no sé si era la preferida, entiendo yo que era especial, que dejó las otras 99 y se fue a buscar a esa. Dice, sí dice eso, ¿verdad? Pero luego le baja de nivel, le dice, mire, también lo que se perdió es como cuando una mujer, en ese tiempo no se entregaba el anillo de compromiso, sino se le entregaban 10 monedas de oro o de plata, que eran las arras del compromiso. Hoy en día la mujer cuida su anillo de compromiso. Y cuando se lo pone por otra parte y la miran las otras, ¡ay! Se hacen así, ¿no? ¿Cierto? Y ella hace así como en la cara para que le vean, ¿no? Casi que le gusta andar así. Mostrando su anillo de compromiso, claro, porque es motivo de orgullo. Es algo que vale, no por lo que vale en oro, sino porque vale el compromiso que tiene. Ah, ya no se quedó sola, alguien la quiere. Claro, eso significa el anillo de compromiso. Entonces el anillo de compromiso significa que tiene mucho valor sentimental. Y para ellas no había anillos, sino habían 10 monedas. Y se le perdió una a la comprometida. Es como si usted, el novio, le diera un anillo de compromiso y además se lo diera con con la pepita esa, ¿cómo se llama? La esa con el diamante, ¿no? Y se le pierde, se fue a la piscina, se le zafó y se le perdió. No, el problema no es tanto que se le haya perdido, el problema es con el novio. O sea, ¿qué significa? Que usted no valora nuestra relación. ¿Sí? Eso es lo que significaba, que no valoraba. Y entonces dice, esta que se perdió es como esa moneda de compromiso que se le dio a una mujer que está comprometida para el matrimonio y perdió su moneda. No, dice que la busca, revuelca la casa, saca, y cuando la encuentra, llama y hace una fiesta. No del tamaño de la moneda, más grande que la moneda, porque lo importante era la moneda de compromiso.
Y entonces, pero luego le aumenta de nivel. Lo que se perdió no es solamente como una oveja. Ahora no solamente es como una moneda o como una de compromiso. Ahora quiero decirle que es como un padre que pierde un hijo. Que lo tiene en su casa, lo cuida, le enseña. Y un día ese hijo pide su herencia, le falta el respeto a su papá y enojado se va, deja a su padre, se lleva el dinero, le entrega el dinero y se va lejos de su casa y por allá se va a sufrir y está comiendo con los cerdos. Y entonces el Señor dice, así es el tamaño de lo que se perdió, como un hijo que se fue. Y entonces da la enseñanza de cómo es si regresara y que tanto es para el padre que él lo recibe de nuevo. Y en esas 3 parábolas está hablando del tamaño y lo grande que es la salvación, porque lo que se perdió también es muy grande. Amén. Entonces, el valor emocional de lo que se perdió es muy grande y es más grande que estas 3 cosas. Y tercero, bueno, vamos en 3 puntos. Amén. Primero, la salvación es grande por el tamaño del pecado, que es muy grande. Segundo, por el valor emocional de lo que se perdió, porque es muy grande, es como un hijo, amén. Y tercero, por el tamaño de lo que se tuvo que hacer. Para salvarnos a nosotros, no se pagó tampoco con 50 centavos ni con 10 centavos. Lo que tuvo que hacer el Señor para salvarnos tiene un tamaño inmenso y es demasiado grande. Y quiero explicárselo ahorita. ¿Cómo es el tamaño de lo que Dios tuvo que hacer para salvarnos a nosotros? Amén. La gente piensa, pues si Dios es poderoso, ¿por qué el Señor no hizo así? ¡Pum! Y nos desapareció. Y hizo otra raza humana y ya. O porque no hizo así y nos transformó. ¿Dios puede? Sí, todopoderoso. Pero Dios tiene una cuestión y es que Él es todopoderoso. Pero también es todopoderoso y es también justo. O sea, Él no va a poder poner por encima su poder, por encima de su justicia. Porque eso es lo que hace el hombre humano. El hombre humano es poderoso y entonces se friega a todo el mundo. No le importa la justicia. No, yo soy poderoso y ¿qué? Y pongo mis impuestos que a mí se me peguen y ¿qué? Y cobro lo que se me dé. No, Dios no hace eso. Porque Dios tiene su justicia. Él no va a traspasar su justicia. Él no va a traspasar su ley. Él lo que dijo, hace. Y su compromiso y cumple lo que se compromete. Él es coherente. Lo que dice con lo que hace. Y es todopoderoso. Es todopoderoso, pero no se va a saltar su justicia, ni su bondad. Amén. Entonces, ¿por qué no hace así? Porque Él va a cumplir todo lo que Él ha dicho y Él es coherente entre lo que ha dicho y su ley y lo que hace. Y no se va a saltar ninguna de sus mismas leyes que Él ha puesto. Por eso es que no es tan fácil. Era salvarnos, pero cumpliendo lo que Él mismo había dicho con su palabra. Y ahí sí ya la cosa se complica. Era que teníamos nosotros que morir y tenía que matarnos. Y nos quiere matar, pero nos quiere tener con vida. Claro, porque su ira merecemos nosotros la muerte. Pero Él nos quiere salvar, pero cumpliendo con sus leyes. Amén. Entonces, así como Dios es poderoso, también es amor, también es justo, también es inmutable y Él no cambia. Y Él tenía que cumplir con cada una de esas cosas. Entonces, Dios no es como nosotros, que nosotros somos incoherentes. Nosotros hacemos las cosas de acuerdo a lo que nos conviene. Nuestra justicia es de acuerdo a lo que nos conviene a nosotros. Dios sí es congruente, es otra palabra que se usa. Ser congruente es que ser acorde. Bueno, mucha gente no viene al evangelio porque dice, no, es que este no es congruente entre lo que predica y hace. Sí, han escuchado eso, ¿verdad? En muchas ocasiones pasa eso, pero Dios sí. Él no es como nosotros, Él sí es congruente. Entonces, la justicia de Dios, Él no podía saltarse las reglas. Como un hombre murió, nosotros teníamos que morir. Y como un hombre tenía que morir, ese hombre que tenía que morir para podernos dar a la salvación de nosotros, tenía que ser un hombre que no pecara. ¿Y qué hombre podría morir sin pecar? No existe. Como no existía ningún hombre que pudiera dejar de pecar y pagar la pena, entonces Dios mismo tuvo que tomar forma humana. Y ahí fue el meollo del asunto. El tamaño de lo que Dios tuvo que hacer es que el Señor Jesucristo murió. Y cuando Él murió hubo una gran falla en la ley. Que la ley decía o dice que todo el que peca tiene que morir. Es más, la muerte es consecuencia del que peca. Pero en este caso, al morir el Señor Jesucristo,
él no debía o no podía haber muerto porque él no había pecado. Es para ponérselo desde este punto de vista. El Señor Jesucristo, al llegar a la cruz sin pecado, era inmortal. ¿Lo había pensado? Claro, porque la paga del pecado es la muerte. Morimos por el pecado. El Señor Jesucristo murió sin pecar. Entonces ahí se rompió una ley. Esa ley, ¿quién la rompió? Los que mataron al Señor Jesús. Y al romper esa ley, agarraron, les voy a poner este ejemplo así más o menos. Imagínense que el Señor Jesucristo está en la cruz. Ellos piensan que Él es un pecador. La muerte viene por Él y se lo lleva. Y cuando dice que el Señor llegó a las profundidades, ¿sí o no? Y dice que fue a un lugar donde habían encarcelados. ¿Sí dice eso? Bueno, y llega allá y comienzan a sacan su computadora, no sé qué tendrán allá los demonios. Pero donde está toda la lista de los pecados, y a ver Jesús, pecados. ¡Oh! No tiene. Y no tiene, y no tiene, y no tiene. Matamos un inocente. La muerte se cargó a alguien que no tenía pecado. No podían haberlo hecho. Rompieron la ley. La ley es que ellos se pueden llevar a todos los pecadores. Y que algún día todo pecador tiene que irse para allá. Y como ahí había un hombre y lo acusaban de pecado, pues se lo cargaron. Y entonces la palabra del Señor dice esto, dice Romanos 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ¿qué pasó? El Señor cumplió con la ley. Él cumplió con todo lo que debía hacer y no cometió pecado. Pero ellos sí transgredieron la ley, mataron a un inocente. Y al ellos romper la ley, inmediatamente rompieron la ley del pecado y de la muerte. Que es que todo el que peca tiene que morir. Pero como ahora mataron a un inocente, ahora por esa ley rota, nosotros también podemos ser salvos y ser libres del pecado y de la muerte. Amén. Y no solamente fue eso. Mire, yo tengo una opinión. Es una opinión personal. Una opinión personal. Hay gente que dice que Satanás sabía quién era Jesús. Yo pienso que Satanás, acuérdese, mi opinión, de pronto me regañan los jefes. Voy a decir una opinión en mi ignorancia. Si Satanás sabe que el Señor Jesucristo no tenía pecado y era Dios, no deja que lo maten. Porque casualmente en la muerte de él iba a romper la ley, la ley que él mismo tenía, con la que nos carga a todos nosotros. Y al romper esa ley, entonces ya no tiene efecto para algunos. Y entonces, ¿qué hubiera hecho Satanás? Pues no, no lo puedo, no, hay que cuidarlo, hay que encerrarlo, no hay que dejar porque ahí nos hace el gol. Es más, yo en mi opinión creo que no es que Dios necesitara 3 personas distintas para salvarnos, sino lo que pasó es que Dios, para poder hacer esta obra, y acuérdense de algo, que el Señor Jesucristo siempre en la tierra decía, no le digan a nadie que yo soy el Mesías. ¿Sí se acuerdan de eso? De cierta forma él quería pasar inadvertido. Y tanto era que él para morir tuvo que hacer muchísimas cosas. O sea, una grande obra para que lo mataran. Los provocó. Imagínense qué tan fácil puede ser matar a alguien que le dio de comer a un montón de gente. ¿Lo matarían? ¿Gente normal lo mataría? No. ¿Qué tan fácil podría matar uno a una persona que sanó un montón de gente? Matar a alguien que andó sobre el agua. Es que yo digo que eso es muy contradictorio. Para poder que mataran al Señor Jesús, el Señor Jesús los tuvo que provocar. Por eso les dijo a él, hablando de que era hijo de Dios. Siendo hombre te haces Dios, les digo. Y por eso fue que lo mataron. Por el pecado de blasfemia. Y entonces lo que pasa es que él vino, tomó forma humana de una forma que ellos no supieran, ni que los seres humanos. Él decía, no le digan a nadie, no le digan a nadie este milagro, no vayan, no lo hagan. Él se lo decía a sus discípulos, yo tengo que morir, les decía, pero el clave. ¿Por qué? Porque tenía que hacer que lo mataran. ¿Usted se acuerda el día que el Señor Jesucristo estaba ahí frente cuando lo atraparon, cuando agarraron y lo vinieron? Y entonces cuando sacó el machete Pedro, y le cortó la oreja a Malco. Y el Señor agarró y le pegó. Mire, ¿sabes qué, Pedro? Y ustedes, ya cállense. Les dijo, no ustedes, ahí el Señor Jesús ese día. Y entonces llegó y dijo, ¿saben qué? Si yo quiero ahora, mando traer, no me acuerdo cuántas, como 20 legiones, algo así. O sea, miles de ángeles aquí que acaben con todo esto. Así les dijo. O sea, para decirles de que él todo estaba en su plan.
Dice, porque si yo quiero ahorita llamo que caigan. Y cuando estaba frente a Pilatos, Pilatos no dijo, esto es muy difícil matar a este hombre, si yo no le veo nada malo a él. Y entonces el Señor Jesucristo lo provoca y le dice, mira, tú no tienes autoridad si Dios no te la diera. Le pica las costillas. Sí, ándele, máteme. Sí, usted no tiene poder si Dios no se lo da. Como para que diga, yo sí tengo poder y te voy a... No sabes que en mi mano está matarte. Y le dice, tú en tu mano no tienes nada. Le dice, no podrías hacer nada si Dios no te diera permiso. O sea, lo estaba provocando. Y hasta para Pilatos fue difícil matarlo. Casi que no. Lo mandó por allá donde otro, no, es que esto es muy difícil. ¿Cómo vamos a matar a este hombre sin... Yo no le encuentro nada, un mundano, un impío. Hasta que se llegó el Señor tuvo... Mire, hermanos, la salvación del Señor Jesucristo y hacer todo esto, eso es algo muy grande. Tanto usted sabe que el Señor Jesucristo sudó gotas de sangre. O sea que esta salvación sí costó mucho. Organizar para que todo se cumpliera, todas las profecías. Nacer de una virgen. Facilísimo. Pero además convencer al marido que la reciba embarazada. Porque el Espíritu Santo le dijo. Difícil, ¿cierto que sí? Difícil. O sea, fíjense que nuestra salvación necesitó mucho trabajo de Dios. Incluso el Señor Jesucristo dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, nosotros pusimos a trabajar a todo el mundo espiritual. Y el trabajo del Señor Jesucristo o el trabajo de Dios no comenzó cuando el Señor Jesucristo nació. En toda la antigüedad, en el pueblo de Israel, dice que todo eso era sombra de lo que había de venir. Eran todas las profecías y que todas se tenían que cumplir. Hermanos, de verdad reconozcamos que la salvación que tenemos es algo muy valioso. Que para construirse cuesta miles de años. Que al Señor Jesucristo le costó tomar forma humana y hacer todo lo que hizo por nosotros y le costó sufrir por nosotros. Mire lo que dice Apocalipsis 1, versículo 17, dice. Les estaba contando que allá muere el Señor Jesucristo y ellos piensan que se llevan alguien que se creía Dios y que un blasfemo. Y allá sacaron su computadora o su tableta, de pronto están más modernos, y sacan Jesús de Nazaret, acusado de creerse Dios, pecados. ¡Ah! No está, no hay. Entonces mire lo que dice aquí, Apocalipsis. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Me sé aquí, yo vivo por los siglos de los siglos y traigo ¿qué? Las llaves de la muerte y el Hades. Entonces, cuando no tiene pecado, le dice, cáigase de muerte de las llaves. Porque usted cometió un error. Aquí solamente pueden estar pecadores. Y como yo no soy pecador y usted falló, páseme las llaves, voy a sacar de aquí a todos los que quieran. Sí, más o menos va la película, ¿verdad? Claro, porque no podía estar ahí porque cometieron un error, dice, y por eso dice que es el que vivo, está vivo, pero estuvo muerto, mas ahora vive por los siglos de los siglos y trae las llaves de la muerte y el Hades. Por eso dice la palabra del Señor. Dice, Hechos 2, versículo 22. Que en ese lugar donde estaban los muertos, caben solamente pecadores. Y como el Señor Jesús no es pecador, no pecó, era santo, y estaba allá, ¿qué tenía que pasar? Dice Hechos 2, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Versículo 24, léanlo todos. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese ¿qué? Se engalletaron. Aquí tenemos a un inocente, alguien santo, alguien que no se puede quedar aquí, de manera pues que aquí no cabe.
¿Y sabe cuál fue el ejemplo del Señor Jesucristo? Acuérdese que el Señor Jesucristo le pidieron una señal. Y entonces el Señor les dijo, generación incrédula, no le será señal dada, sino solamente la señal de Jonás. ¿Sí se acuerdan de eso? Hablando de esto, de que la muerte no podría retenerlo. Y entonces llega y dice, Mateo 12, versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. ¿En dónde? En el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Amén. Y entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasó en la panza de la ballena? No, del pez, del gran pez. ¿Qué pasó? Que lo tuvo que vomitar. Lo tuvo que vomitar. Así la muerte tuvo que no retener, sino sacar. Ahí no cabía, le causó indigestión. Le tocó, no, esto no cabe aquí, se conmocionó eso allá adentro, la embarramos ya afuera, saquen esto de aquí. Y lo tuvo que, así como el pez vomitó a Jonás, así el Señor Jesús tuvo que salir de allá y por eso resucitó, porque allá no cabía. Esa es la obra maravillosa del Señor, que un inocente murió por nosotros. Para matar a ese inocente tuvo que hacerse muchas cosas planeadas, organizadas. El Señor tuvo que provocar a todo el mundo para que lo matara, al mismo tiempo hacerle bienes. Y yo diría de una forma, engañar a la muerte, a las potestades, a todo eso, para que lo metieran allá. Y una vez ellos, quebrantando el mandamiento y quebrantando la ley de la muerte y el pecado, nos pudiera librar a nosotros y traerse las llaves de la muerte para sacar a cada uno de nosotros por su sangre y por su muerte en la cruz. Hermanos, yo ya casi voy terminando porque no quiero ahondar mucho en el tema, sino quiero que entendamos la grandeza de la salvación. Todo lo que ha valido usted y yo, que no es poco, que es algo que hay que cuidar, que hay algo que tenemos que tener nosotros al pendiente, porque es esto algo grande. ¿Usted cree que el Señor va a alguien que Dios ha hecho todo esto y después que no valore la salvación y lo que le ha dado? Dice, porque si el Señor no perdonó a aquellos ángeles y a aquellos que cometieron el pecado, no te perdonará a ti. Y más nosotros que estamos enterados de la grande salvación que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces, valorar lo que Dios nos ha dado. La palabra del Señor es muy amplia. Y casualmente, hablando de valorar la salvación y las cosas importantes, sobre todo la salvación que el Señor nos ha dado, que es tan grande, el Señor, en la palabra aparece un ejemplo. Dice que nosotros no seamos como Esaú. Vamos a leerlo. Con esto voy terminando y con esto concluyo. Dice, Hebreos 12, versículo 15. Les insto, hermanos, a que reconozcamos la salvación tan grande que el Señor ha tenido y que la palabra del Señor en Hebreos dice que nosotros no hagamos lo mismo que hizo Esaú. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor en Hebreos 12, versículo 15. Dice, mirad. Oh, yo les estoy diciendo, mirad. Amén. Échele ojo, póngale cuidado. No se descuide. No sea que se deslice. No crea que la salvación está por ahí tirado como 50 centavos. Ha costado mucho. Lo que se perdió fue muy grande. El amor que tiene el Señor por nosotros vale todo lo que tenga Dios. Porque dice que todo lo de Él nos lo ha dado a nosotros. Eso es lo que dice. O sea, esto es grande. El tamaño del pecado es grande también. Y dice que como eso es grande, mirad. Que no nos pase lo de Saúl. Dice, no sea que alguno deje ¿qué? ¿Por qué dirá que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios si la gracia de Dios es gratis y está tirada por ahí para todo el mundo que lo quiera? Pues aquí dice que de pronto alguno no alcance la gracia de Dios. O sea que todos esos cristianos por ahí que están seguros de la salvación pero que andan viviendo mal. No, o sea, échele ojo. Dice, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. No sea que haya algún ¿qué? Ve que no lo digo yo. ¿Quién lo dice? La Biblia. O profano como ¿quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue ¿qué? Y no hubo ¿qué? Oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mire, Esaú
Nació bendecido, era el primogénito. Podemos decir que estaba predestinado, porque nació primogénito. La bendición de Esaú, ¿qué era? La riqueza de toda su familia. Él heredaba, el primogénito heredaba la bendición de su padre Isaac, pero también la bendición desde Abraham. O sea, todo lo que había conseguido Abraham se lo dejaba a su hijo primogénito y su hijo primogénito se lo dejaba a su hijo primogénito, de manera pues que este muchacho Esaú era el dueño y le correspondía la herencia desde Abraham hasta su padre. No era poquito, era grande, era mucho. Y sabe que él tenía que administrar esa riqueza y a su hermano le correspondía ayudarle. Y él le daba lo que quisiera a su hermano. O sea, la verdad que era mucho lo que tenía, pero además tenía la bendición de su padre. Que la bendición de su padre era, mijo, Dios ha prometido que tú por ser el primogénito y como tú vas a administrar todo, Dios te va a dar una sabiduría especial para manejar todo esto y para que tú sigas con la línea. ¿Cierto? O sea, era un montón de dinero y era un montón de bendiciones. Pero él dijo, lo vio como que no lo vio tan importante. Esaú no lo vio tan importante. ¿Sabe qué dijo él? Pues al fin y al cabo me voy a morir. Dijo, leámoslo y verán. Dice, Génesis 25, versículo 32. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, como muchos dicen, como me voy a morir, voy a aprovechar hoy, voy a darle duro a la bachata, y a la quebradita y al narcocorrido. Vamos a darle duro, y a disfrutar de la vida hasta donde pueda. He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Qué importa? Todo ese poco, si me voy a morir aquí se va a quedar. Me van a comer los gusanos, ¿qué importa? Y entonces dice, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió Jacob su primogenitura. Sí, fíjate que el otro sí la quería. Siempre las bendiciones, otro las quiere. Ojo con la vieja. Solamente le digo. Y con el viejo. Siempre no falta por ahí otro que quiere la bendición que usted tiene. Pero sobre todo la salvación, como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Usted cree que anda por ahí así tranquilo y que no pasa nada? No, te están siguiendo. De lejitos, porque el Señor está con uno. Pero ahí anda detrás de sus carnitas. Anda buscando a quien devorar, claro. Y entonces dice, y dijo Jacob, y entonces Jacob dijo a Esaú, entonces dijo Jacob, júramelo en este día, y le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así que menospreció Esaú la primogenitura. Muchos menosprecian la salvación tan grande que Dios les ha dado. No, pues usted está seguro. No, yo estoy salvo. El Señor me lleva hacia donde esté. O el día que venga, pues entonces el día ese, antes de morirme en el minuto exacto le va a decir, me arrepiento y ¡pum! Me voy para el cielo. No pasa así, hermano. La salvación es grande y que no pase como Esaú. Y dice que la menospreció, la riqueza, todo lo que era de su padre y de su abuelo. Un montón lo menospreció. Dice la Biblia que él se arrepintió. Dice la palabra del Señor. Hebreos 12, versículo 17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque, fíjese que sí se arrepintió y lloró. Y este arrepentimiento fue verdadero. Él sí dijo, uy, la embarré. Y fue y le lloró al papá, y no me queda una bendicioncita. Sí, me queda una. Ay, qué papá, sírvele a tu hermano. Ahora él es el primogénito. Sí, esa fue la bendición que le dio. Sírvele. Vas a ser su sirviente de él y ya. Esa es la bendición que te dejo. Amén. Entonces fíjense, hermano, que él sí se arrepintió y todo sabe que es lo peor, que hubiera sido por algo bueno, no sé, hubiera sido un filetito de carne, un tibón, pero por un plato de lentejas, al menos unos frijolitos, ¿cierto? Con chicharroncito. Cuida lo que el Señor te ha dado.
Eso, para todo lo que ha hecho el Señor. No, es que el Señor ha hecho mucho, hermanos. O sea, desde que el hombre pecó, ha planeado, ha organizado, ha hecho, se ha metido en esta creación, se ha convertido en ángel, se convirtió en una nube, se convirtió en una zarza ardiente, se convirtió en hombre, nació por medio de una mujer, vino y se aguantó todos los tiestazos de la gente y los insultos por nosotros. Y mucho más grande por el pecado, ¿no? Que no tiene perdón, porque no tenemos perdón. A menos de que el Señor hubiera hecho lo que hizo. Entonces, hermanos, el llamado es a estimar esta salvación todos los días y a que alguien anda detrás de ella. ¿Y sabe qué? Te ofreciera algo bueno, pero te ofrece un plato de lentejas. Dice, nadie sea como Esaú. O sea, por la salvación, Satanás no te va a dar algo que valga la pena, olvídate. Lentejas sin sal y sin cebollita y tomate. Seguro, no te va a dar nada bueno. Entonces, hermanos, ese es el llamado del día de hoy. El Señor te ha salvado. Tú ya sabes qué es lo que hay que hacer. Hay que cuidar esto, hay que meternos en esto. Amén. Porque no solamente es grande la salvación, sino después de lo que da la salvación, todavía es más grande lo que nos espera. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor.